En Génesis 37 hemos visto un poco sobre el inicio de la vida de José, lo que vemos en su vida. Hablamos sobre la historia de la familia de Jacob y hablando de José. Hemos visto varias cosas, algo muy interesante que hemos visto. Hemos visto que Jacob amaba más a José que a cualquier uno de sus hijos. Y hemos visto ayer que eso ha causado una envidia y celos y enojo en los corazones de sus hermanos, de sus medios hermanos, pero también ha producido una arrogancia y orgullo en la vida de José. Y siempre hemos pensado tal vez solo que sus hermanos tenían envidia y todas esas cosas por la bendición que él tenía, y ciertamente esa es la verdad, pero en estudiar, escudriñar la palabra de Dios, podemos ver que por sus palabras, por la forma de contar sus sueños, sus hermanos también tenían envidia, y dice la palabra que le aborrecían, le aborrecieron aún más, y seguía contando sus sueños. Tenía 2 sueños, contaba eso a sus hermanos, y la forma de contarlo, y es como que si ya te odian, si ya te tienen envidia, ¿por qué vas a seguir compartiendo eso con ellos? Sabes que están mal en sus corazones también, pero estábamos empezando a ver algunos principios en la vida de José, y quiero terminar de leer el versículo 11 una vez más en Génesis 37:11, es donde hemos terminado ayer para poder empezar este estudio esta mañana. Yo oro para que el Espíritu Santo en todo este tiempo que nos va a tomar, pero en Génesis 37, continuando sobre la vida de José, en el versículo 11, Génesis 37, versículo 11 dice: y sus hermanos le tenían envidia, mas su padre meditaba en esto. Hemos visto que el segundo sueño que tuvo José, contó el sueño no solamente a sus hermanos, pero a su padre también. Es muy importante entender que su padre meditaba en esto. Toma nota de esto. Y sus hermanos le tenían envidia. Estamos en Génesis 37:11. Mas su padre meditaba en eso, ¿no? Entonces existen personas, como estamos viendo ayer, existen personas a quienes debemos acudir o correr para contar nuestros sueños y las visiones que el Señor nos da. Debemos entender quiénes son esas personas en nuestras vidas, porque existe un cierto orden en la palabra de Dios. Tenemos un ejemplo de David escapándose también de Saúl, si conoces la historia de David, y él va a Samuel. Va un padre espiritual sobre su vida, va un pastor sobre su vida. Y él estaba escapándose, estaba en tribulación, estaba en aflicción. Él va a la persona correcta. Cada uno de nosotros debemos tener un padre espiritual sobre nuestras vidas, debemos tener un pastor sobre nuestras vidas, y como ovejas es importante que reconozcamos aquella paternidad sobre nuestra vida. Es lo que estamos viendo un poco terminando el programa de ayer. ¿Quién es el pastor sobre nuestras vidas, donde podemos ir para contar nuestros sueños y la visión y el llamado que Dios tiene para nuestras vidas? No tenemos que ir contando a medio mundo todo lo que el Señor nos está hablando. Algunas personas tenemos que tal vez solo recibir para nosotros y compartir con una autoridad espiritual que está sobre nuestras vidas, porque como vemos en este pasaje, su padre Jacob meditaba en esto. Sí, dice la palabra que le reprendió, pero también meditaba en eso. Y vemos que José, estos sueños que tenía, necesitaba solo ir directamente a su padre para compartir esas cosas. Cuando empezó a compartir estas cosas con sus hermanos, vemos que ha producido una envidia, celos, enojo en sus vidas. Ha causado que haya una arrogancia y orgullo en la vida de José, ¿no? Entonces, una de las cosas que queremos buscar en una iglesia, en una congregación, es acceso a los pastores, acceso a nuestros pastores. Cada oveja, cada persona debe tener la oportunidad para sentarse con su pastor, hablar con su pastor sobre situaciones y circunstancias en su vida. Queremos tener a alguien, una autoridad espiritual sobre nuestras vidas, a quien podemos correr para poder compartir la visión, el sueño, los sueños, el llamado que Dios nos ha
ha dado en nuestras vidas. Y eso es un problema hoy en día. Muchas personas, la verdad, no tienen acceso a su pastor hoy en día. Y estaba hablando de eso un poco ayer. Hay una diferencia entre un predicador y un pastor. Y yo creo que como cuerpo de Cristo necesitamos entender la diferencia. Podemos tener muchos predicadores o alguien en la tele que nos está predicando, está guiando nuestras vidas, nos está exhortando, está compartiendo la palabra, nos está ayudando. Pero es un predicador, es alguien que nos está ayudando. Pero hay una diferencia entre un predicador y un pastor. Yo conozco personas que tal vez van a iglesias y hay un pastor ahí adelante compartiendo, pero ellos mismos se dan cuenta que no es su pastor, es un predicador. ¿Por qué? Porque no tiene una relación con ellos. La palabra dice que los pastores van a conocer los nombres de las ovejas, que van a tener una relación con ellos, que van a tomar su tiempo para sentarse con ellos y compartir y escucharles las situaciones y circunstancias en sus vidas. Entonces Jacob, su padre, el padre de José, le reprendió por la forma y la actitud que él tenía en su corazón al contar su sueño. No tenemos que ir contando nuestro llamado a cualquier persona, porque muchos, te digo, no van a entender. Van a decir, ¿quién se cree eso? Ese cree el más santo de los santos, que tiene este llamado, que va a ser profeta. Dice, no hay que ir a cualquier persona para compartir esas cosas. Es la necesidad de tener un pastor sobre nuestras vidas. ¿Cuántas personas no tienen un pastor? No tienen acceso a un pastor. Y es lo que Dios quiere para cada persona. El pastor tiene que estar dispuesto, disponible para sentarse con las personas. Pero una vez más quiero decirles eso. Las personas, las ovejas en las iglesias necesitan reconocer que hay un pastor también. Necesitan buscar el pastor también, para poder sentarse con ellos y compartir lo que está sucediendo en su vida. La persona en la congregación tiene que reconocer la autoridad delegada que Dios ha dado a un pastor y poder buscarlo. No es solo el pastor tratando de perseguir a la persona y tratar de siempre llamando cada día a la persona. La persona también tiene que buscar al pastor. Necesitamos un balance, necesitamos un equilibrio. No, pero no queremos ir contando nuestro llamado, la visión, los sueños que Dios nos da a cualquier persona. Van a pensar muchas veces que estamos siendo arrogantes, y eso es lo que sucede en la vida de José. Esa es la diferencia, ¿no? Hay envidia, hay celos, hay enojo por muchas cosas que sucede por él contando su sueño a sus hermanos. Ustedes se van a inclinar delante de mí, dice mi sueño, y ellos tienen más envidia, más celos, le aborrecieron aún más, dice la palabra. Por esta razón debemos contar estas cosas, y por esta razón el Señor nos da un pastor. Y es un proceso también convertirnos como pastores, como ministros en padres espirituales. Eso es una diferencia también. Solo porque alguien es pastor, te digo la verdad, no solamente no significa que ya es padre espiritual. Ese es un proceso de crecimiento también, de convertirse en un verdadero padre espiritual o madre espiritual. No solamente viene porque somos pastores, porque un padre espiritual debe tener, y quiero decir, debe tener suficiente madurez para poder escuchar el sueño que tú tienes, la visión que tú tienes, el llamado que tú tienes, y como hace aquí Jacob, meditar en lo que ha escuchado. Entonces, esta es la historia de José. En esta historia de José, no significa, una vez más, que está mal el sueño. El sueño, los sueños que Dios le da, vienen de Dios. Son sueños que vienen de Dios. No hay un problema con el sueño. En esta historia no significa que algo está mal en el sueño, porque el sueño sí viene de Dios. Pero estudiando su vida, vamos a ver que sí, el sueño se cumple en su vida. Pero cuán importante, hermanos, una vez más, cuán importante era la actitud, la condición de su corazón mientras estaba contando el sueño. Y dice en el versículo 11 que su padre meditaba en eso. La palabra meditar significa hacer un vallado de protección, guardar o prestar atención. Jacob estaba meditando en el sueño porque sabía que el sueño de José venía de Dios.
Un padre espiritual no va a estar meditando en el sueño, sino viene de Dios. Pero vamos al versículo 12. Seguimos adelante en este estudio. Génesis 37, versículo 12. Después fueron sus hermanos a apacentar las ovejas de su padre en Siquem. Subraya eso en Siquem. Subraya este lugar. Quiero darte la definición de este lugar. Sus hermanos fueron a apacentar las ovejas de su padre en Siquem. Siquem significa cuello, o toma nota de eso, el lugar donde se lleva las cargas. Y quiero hablar de eso un poco. Significa cuello o el lugar donde se lleva las cargas. Siquem. Entonces sus hermanos, que también toman nota, son pastores, están apacentando las ovejas. Entonces, como hemos visto desde el principio, hay revelación en estos capítulos, hay revelación aquí que nos habla directamente del cuerpo de Cristo. Hay una revelación natural, pero hay una revelación espiritual. La palabra habla de un rollo que está escrito por dentro y por fuera. Hay una revelación natural y una revelación espiritual. Entonces sus hermanos también son pastores, están apacentando las ovejas, pero en este lugar de Siquem, el lugar donde se lleva las cargas. Sus hermanos no tienen un corazón correcto. Ellos tienen cosas en su vida que Dios quiere lidiar y tratar. También como José tiene este orgullo y arrogancia en su vida que Dios tiene que tratar. Pero hay personas, como dice aquí, que pueden estar en el ministerio apacentando a las ovejas sin tener un corazón correcto delante de Dios. Tienes que entender que podemos ministrar a la casa de Dios. Podemos ministrar al mundo sin tener una relación íntima con el Señor Jesús. Tu relación íntima con el Señor Jesús es la cosa más importante en tu vida y es una relación personal. Todas las cosas que haces va a fluir de aquel lugar de intimidad. Cuando estás ministrando en la casa de Dios, al mundo, evangelizando, todo va a salir de un lugar de intimidad con el Señor Jesús. Entonces vemos ese lugar de Siquem, que significa un lugar de las cargas, se convirtió en una gran carga para ellos, para sus hermanos, apacentar a las ovejas o estar en el ministerio. Sabemos que no todos en la iglesia van a ser líderes. Y tampoco podemos formar líderes en algunos meses o aún en un año. Quiero decir eso, es un proceso de formar un líder. La confianza, la palabra confianza, la palabra fidelidad es una confianza verificada a través del tiempo, a lo largo de los años. No solamente mostramos fidelidad en un fin de semana, no solamente mostramos fidelidad en un mes, mostramos fidelidad a lo largo de los años. Y esos hermanos de José están en el ministerio, pero se convirtió en una gran carga para ellos apacentar a las ovejas. No podemos formar líderes en una semana, no podemos formar líderes en algunos meses, es algo más profundo. Requiere más preparación, mis hermanos. No todos van a ser líderes, pero en la vida de los hermanos aquí de José se convirtió en esta gran carga apacentar a las ovejas. Mira lo que dice, toma nota de este pasaje en Juan 21. En Juan 21, 15 a 17, toma nota de este pasaje cuando Jesús está hablando con Pedro, y solo quiero leer esos pasajes. En Juan 21, vamos ahí un momento. Juan 21, seguimos adelante con el estudio de la vida de José. En Juan 21, mira lo que dice la palabra en versículo 15. Jesús hablando con Pedro. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas como más que estos? Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: pastorea
mis ovejas. Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció que le dijese la tercera vez: ¿me amas? Y respondió: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. Cuando hacemos un estudio más profundo de la palabra de Dios, vemos que hay una palabra diferente en el griego que está usando ahí Jesús. Jesús está preguntándole si me amas con el amor ágape, un amor sin condiciones, y Pedro está diciendo: sí, te amo con un amor fileo, un amor fraternal. Por eso tienes que estudiar las palabras griegas, porque dice amor, pero ¿qué tipo de amor está hablando? Hay varios niveles de amor. Hay un amor eros, que es un amor físico. Hay un amor fileo, que es un amor fraternal de amigos. Pero hay un amor ágape, un amor especial de Dios, un amor sin condiciones. ¿Qué es lo que Jesús está tratando de enseñar a Pedro? ¿Por qué dice apacienta mis corderos, a mis ovejas? Está tratando de enseñarle que sin el amor ágape, Dios mío, sin el amor ágape, sin el amor de Dios, no vamos a poder apacentar a las ovejas. Si no amamos a la gente, no vamos a quedarnos en el ministerio por mucho tiempo. Te puedo decir la verdad. Tú tienes que caminar en un verdadero amor de Dios sin condiciones. Porque en el ministerio vamos a ser lastimados, en el ministerio vamos a ser traicionados. Pero si estamos en el ministerio, estamos allí para la gente, para las ovejas, estamos allí para las personas donde el Señor nos envía para ellos. Entonces, para estar en el ministerio, tenemos que ser capaces de amar a la gente. Si no amamos a la gente, no creo que vamos a estar en el ministerio mucho tiempo. Tenemos que estar disponibles para ministrar a la gente, tenemos que amar a la gente, pero también, ¿qué es lo que estamos viendo? En Génesis 37, esos hermanos de José como pastores también están apacentando las ovejas, pero en el lugar de Siquem, en el lugar donde se lleva la carga. Han permitido que apacentar a las ovejas se convierte en una carga en sus vidas. Va a ser una carga, pero Jesús dice, ¿qué es lo que dice? Mi yugo es fácil, ligera mi carga. Entonces, el resultado de eso, hermanos, lo que estamos viendo es que hay muchos en el ministerio, hay muchos en el cuerpo de Cristo, muchos pastores, muchos ministros completamente frustrados porque se ha convertido en una carga. Han perdido la visión, el objetivo y la meta. Pero regresamos a Génesis 37, continuamos con el estudio aquí, hablando sobre la vida de José. En el versículo 13, en Génesis 37, 13... la palabra dice: y dijo Israel a José: tus hermanos apacienten las ovejas en Siquem, ven y te enviaré a ellos. Subraya eso, ven y te enviaré a ellos. Y él respondió: heme aquí, como deberíamos responder. Cuando un padre viene: ven, te enviaré a ellos. No pregunta nada más, solo dice: vamos. ¿Por qué? Porque confía, es algo muy importante. Estamos hablando de tener también la necesidad de tener un pastor, un padre espiritual sobre nuestras vidas. Confía José que su padre escucha de parte de Dios. Escúchame muy bien. Entonces hay una confianza. Hay una confianza cuando tú tienes un verdadero pastor, cuando tú tienes un padre espiritual, y tú debes tener la confianza que ellos escuchen de Dios. Cuando ellos vienen, Dios dice que tenemos que enviarte a este lugar. Dice: vamos. Si Dios dice, vamos. Porque tiene que haber una confianza en que ellos están escuchando de Dios. Y dice: ven, te enviaré a ellos. Y José dice: vamos, quiero ser enviado. Y hay una diferencia. Toma nota de eso. Hay una diferencia entre ir y ser enviado. ¿Cuántas personas han ido al ministerio con buenas intenciones, con un buen corazón? Pero hay una diferencia entre ir y ser enviado. Queremos ser enviados, y para ser enviados, hermanos, requiere un tiempo de preparación. Y vuelvo a este punto: un tiempo de discipulado intenso, un tiempo de preparación. Cuando eres enviado, quieres ser enviado con un mensaje. Y para tener un mensaje tienes que sentarte y ser enseñado. No es solo ir con buenas intenciones.
como les he dicho muchas veces, no es solo hacer las cosas por emoción. Si tú tratas de hacer las cosas por emoción, no vas a durar mucho, no vas a aguantar mucho, porque la emoción no te va a mantener en el camino con el Señor. Un verdadero propósito te mantiene en el camino. Con tus ojos puestos en el premio, en el supremo llamamiento de Dios, en Cristo Jesús, de ser su novia, con tus ojos puestos en el premio, eso te va a mantener en el camino. Y por eso necesitamos más retiros, necesitamos más encuentros. ¿Por qué? Porque necesitamos más emoción, necesitamos estar apasionados. ¿Por qué no podemos mantener esta pasión en nuestras vidas cada día? ¿Por qué necesitamos el retiro? ¿Por qué necesitamos el encuentro o el reencuentro o el reencuentro para tener pasión en nuestras vidas? Cada día deberíamos tener un encuentro con el Señor Jesús. Cada día deberíamos caminar apasionados. Él merece una novia apasionada. Él merece una novia que lo ama con todo su corazón. Y queremos ser enviados. No solamente queremos ir. No queremos ir. Y eso es lo que sucede en la vida de José. Él es enviado a sus hermanos. Mira lo que dice el versículo 14. Y Israel le dijo, ve ahora, mira cómo están tus hermanos. Y subraya eso. Y cómo están las ovejas, y tráeme la respuesta. ¿Cómo están las ovejas? Sí, su padre está preocupado por sus hermanos, pero también está preocupado por el estado de las ovejas, por el estado de las ovejas. Jesús siempre está interesado en cómo están las ovejas. Cuando estudiamos la vida de Jesús en el Nuevo Testamento, vemos que cuando Él vio a las multitudes, dice la palabra, tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas sin un pastor. Una vez más, la importancia de entender y identificar quién es nuestro pastor, quién es nuestro Padre espiritual sobre nuestras vidas, quién es la autoridad espiritual sobre nuestra vida, donde podemos ir para correr y hablar con Él sobre las situaciones y circunstancias que hay en nuestras vidas. Es una triste verdad, hermanos, que muchos en el cuerpo de Cristo no pueden identificar quién es su pastor, no tienen una autoridad sobre su vida, no tienen una autoridad espiritual sobre su vida. Una vez más, hay una diferencia entre un predicador y un pastor. Un pastor conoce tu nombre, un pastor está sentado contigo, conociendo tu vida, las situaciones y circunstancias en tu vida. ¿Cuántos no tienen un pastor? Y yo creo que cada pastor debería tener un pastor. Porque si empezamos a hablar cualquier cosa fuera de la palabra de Dios, ¿quién es la persona que está sobre mi vida que me puede traer una corrección, que me puede traer una disciplina, que me puede traer palabras de exhortación y corrección? Si no tengo un pastor sobre mi vida, yo puedo hablar y decir cualquier cosa. ¿Acaso no sucede eso, hermanos, en el cuerpo de Cristo? ¿Acaso no hay pseudo profetas que están diciendo ciertas cosas que no tienen un pastor sobre su vida, y no hay nadie con quien podemos ir para hablar de sus vidas, de por qué está profetizando eso y no cumple? No hay alguien sobre su vida. No hay una autoridad espiritual sobre su vida. Y ellos pueden decir cualquier cosa que ellos quieren, pero no hay una autoridad. Necesitamos autoridad espiritual, una paternidad sobre nuestras vidas para guiarnos, para corregirnos también cuando estamos equivocados. Y Jesús, cuando vio a las multitudes, tuvo compasión de ellos y empezó a enseñarles muchas cosas. ¿Cuántos podemos decir hoy, tengo acceso a mi pastor? ¿Cuándo ha sido la última vez que has hablado con tu pastor o con tu líder? ¿Cuándo has pasado tiempo con ellos? Es la necesidad, hermanos, en el cuerpo de Cristo. Mira lo que dice el versículo 15. Y lo halló un hombre andando él errante por el campo. Subraya eso. Génesis 37:15. Y lo halló un hombre andando él errante por el campo. Y le preguntó a aquel hombre diciendo, ¿qué buscas? ¿Qué buscas? Muchos, simplemente como este hombre, caminan errantes por el campo. La palabra errante significa vacilar. La palabra errante significa vacilar, significa andar perdidos. Significa andar perdidos o andar engañados o seducidos.
o estar caminando fuera del camino. ¿Cuántos hay hoy en día? ¿Cuántos cristianos hay hoy en día en esta situación? Andando errantes por el campo, dando vueltas alrededor del mismo monte, sin avanzar, sin madurar en su vida. Y podemos hacer eso en nuestras vidas. ¿Cuántas personas van a la iglesia cada domingo, cada semana, y no hay un cambio en su vida? Están dando vueltas y vueltas y vueltas alrededor del mismo monte, porque no están escuchando atentamente para obedecer, no están con la intención de caminar en la palabra, obedecer la palabra en su vida. Pero no queremos andar errantes y caminar así en nuestras vidas. Mira lo que dice. ¿Qué buscas? Versículo 16. José respondió: busco a mis hermanos. Ya se han ido de aquí. Y yo les oí decir: vamos a Dotán. Entonces José fue tras de sus hermanos y los halló en Dotán. Y los halló en Dotán. Una vez más, cuando permitimos que el ministerio se convierte en una carga, no vamos a quedarnos mucho tiempo en aquel lugar. Como los hermanos de José. Ellos decidieron ir a Dotán. Y cuando haces un estudio puedes ver que es unos 12 millas de distancia. Están en otro lugar. No están en un lugar cerca. Han ido a Dotán, otro lugar. Pero interesante, la palabra Dotán significa dos pozos. Toma nota de eso si tienes tu cuaderno esta mañana. Dotán significa dos pozos. Entonces supone que en un pozo debe haber agua. Y debemos escoger correctamente a qué pozo ir. Eso es muy importante, hermanos. Queremos un pozo amplio. Queremos un pozo profundo. Eso es lo que tienes que entender la palabra de Dios. La palabra habla sobre un camino angosto. Pero quiero decirte que es un camino angosto, que sí significa un camino apretado. Cuando tú decides de verdad caminar con Jesús, no estoy hablando de ser un cristiano nominal, o solo decir que eres cristiano, o solo ir a la iglesia los domingos porque quieres ganar puntos con Dios. No estoy hablando de eso. Estoy hablando cuando realmente quieres ser un verdadero hijo de Dios y caminar en su imagen cada día. Es un caminar apretado. Vas a pasar por pruebas y tribulaciones. Es un camino angosto, pero la buena noticia es que el camino angosto nos lleva a un pozo amplio. El camino ancho te lleva a un pozo muy pequeño, donde no hay agua. Yo prefiero el camino angosto porque yo sé que el camino angosto me va a llevar a un pozo amplio. Pero ¿cuántos cristianos prefieren el camino ancho, el camino más fácil, y llegan al pozo y dicen: ¿dónde hay agua? No hay agua aquí. Queremos correr a pozos de aguas vivas, no a cualquier pozo. Queremos, como dice en Salmos 1, ser árboles plantados juntos a corrientes de aguas vivas. Plantados en un lugar donde hay pozos de aguas vivas, donde las aguas de la presencia y la palabra de Dios están fluyendo constantemente. Y supone que debe haber agua en aquel lugar. Y ellos van, aquí una vez más, en el versículo 18, Génesis 37, 18, avanzando en este primer capítulo en la vida de José. Cuando ellos lo vieron de lejos, mira lo que dice: cuando ellos lo vieron de lejos, antes que llegara cerca de ellos, conspiraron contra él para matarle. Toma nota de eso. Conspiraron contra él para matarle. Una vez más, hermanos, eso es el resultado de tener envidia. Eso es el resultado de tener esos celos. Eso es el resultado de tener enojo que no han sido resuelto en nuestras vidas. Lastimamos muchas a la persona y están conspirando para matarle. Y la palabra de Dios es muy clara. Tal vez lo que hacemos en nuestras vidas, tal vez no en lo natural con nuestras manos, pero con nuestras palabras, hermanos, lastimamos mucho a las personas. Con tu palabra, con una palabra, tú puedes en realidad matar a alguien con una palabra, porque nuestras palabras llevan poder. Pero ellos conspiraron para matarle. Y eso es lo que sucede cuando tenemos una vez más inseguridades que no han sido resueltas en nuestras vidas. Todos tenemos inseguridades, pero debemos ser capaces de tratar estas inseguridades
en nuestra vida. Y Dios sigue constantemente tratando inseguridades en mi propia vida. Y como les dije ayer, siempre va a haber alguien que predica mejor. Siempre va a haber alguien que canta mejor. Siempre va a haber alguien con más unción, que conoce mejor la palabra de Dios. Pero sus hermanos, por esta envidia, celos, enojo, llegan al extremo de conspirar para matarle. Y también una comparación con la vida de Jesús. Sabemos que los fariseos, los escribas, ellos también vemos este mismo cosa que sucede en la vida de Jesús. Ellos conspirando para matarlo. Mira lo que dice el versículo 19. Y dijeron el uno al otro. He aquí viene el soñador. Subraya eso. He aquí viene el soñador. La palabra soñador significa amo o dueño. En realidad es la palabra Baal en el hebreo, pero significa amo o dueño. Pero aquí viene el soñador. Solo tenemos que entender que los corazones de los hermanos, los medios hermanos de José, están mal. Y dice, aquí viene el soñador. ¿Cómo reaccionan? ¿Cómo han reaccionado tus amigos que están en el mundo cuando has decidido a caminar con Jesús? Aquí viene el pastorcito cuando está caminando con Jesús. Y empiezan a hacer la burla de nosotros, cualquier cosa, ¿no? Por la visión, por los sueños, por el llamado que Dios nos ha dado. Los corazones de sus hermanos están completamente mal. Y mira lo que dice después, versículo 20. Ahora pues, venid y matémosle y echémosle en una cisterna y diremos, alguna mala bestia lo devoró. Y subraya eso, y veremos qué será de sus sueños. Wow, ellos también pensando que pueden afectar esos sueños de Dios. Cuando Dios nos da un sueño, cuando Dios nos da una visión, cuando Dios nos da una palabra, se va a cumplir su palabra. En su tiempo, sí, no en nuestro tiempo. Pero ellos piensan que ellos pueden afectar esas cosas. Pero Dios va a traer esos sueños a cumplimiento en su tiempo. Veremos qué será de sus sueños. Eso es lo que sucede a veces cuando tenemos sueños, cuando tenemos una visión, cuando tenemos una meta a la cual estamos corriendo. Vas a encontrar oposición, pero quiero decirte que no es el fin del mundo. Cuando encuentras oposición, debes proseguir por tus sueños y no dejar morir tus sueños y el llamado que Dios te ha dado. La palabra nos enseña que andamos por fe y no por vista. Y hay un periodo de tiempo entre recibir una promesa y el cumplimiento de la promesa o del sueño. Hay un tiempo de preparación. Y en el tiempo que estamos esperando, tenemos que ser capacitados, entrenados, preparados para poder cumplir tu llamado. Es lo que está sucediendo en la vida de José. Está en tiempo de preparación, está siendo entrenado, está siendo tratado para poder cumplir todos esos sueños y las cosas y la visión y el llamado que Dios tiene para su vida. Tal vez has recibido una palabra profética, pero se requiere tiempo para que la palabra se pueda cumplir en tu vida. Tal vez alguien profetiza sobre tu vida. Vas a ser un gran maestro en las naciones. Vas a ser enviado a las naciones. Vas a administrar la palabra de Dios a las naciones. ¡Wow! Gloria a Dios. Pero si no te estás preparando una palabra, ¿cómo se va a cumplir esta palabra en tu vida? Hay que hacer nuestra parte también. Para que la palabra, para que el sueño, para que la visión se pueda cumplir en tu vida. Y necesitamos muchas veces paciencia. Dios tenía que tratar y enseñar a José mucha paciencia. ¿Cuántos años tenía que esperar? 13 años en toda esta situación, en estos tratos para poder llegar al lugar donde llega, como vamos a ver más adelante. Pero en la fe, algo muy importante es la paciencia, la perseverancia, ignorando las circunstancias en nuestras vidas. Ignorando las circunstancias en nuestras vidas. Hay varias cosas que tenemos que hacer cuando hablamos de la fe. Tú tienes que encontrar una promesa en la palabra de Dios.
encontramos esas promesas en la palabra. Tú tienes que pedir por la promesa, pero el tercer paso, que es muy difícil y complicado a veces para nosotros, tú tienes que ignorar las circunstancias. Te aseguro que en esos 13 años José tenía que ignorar muchas circunstancias esperando el cumplimiento de esos sueños que Dios le había dado. Hay que ignorar las circunstancias, hay que agradecerle a Dios por la promesa. Pero el último paso es que tú tienes que aferrarte a la promesa hasta recibir la promesa. Es un paso muy importante. Pero seguimos leyendo aquí para ir terminando este capítulo 37, aquí en Génesis. En el versículo 20 dice, y veremos qué será de sus sueños. Versículo 21, cuando Rubén oyó esto, lo libró de sus manos y dijo, no lo matemos. No se olviden, Rubén era el primogénito. Rubén debería estar caminando con la autoridad, es el primogénito, pero vemos que no hay esta verdadera autoridad en su vida, como vamos a ver más adelante. No lo matemos. Y les dijo Rubén, no derraméis sangre, echadlo en esta cisterna que está en el desierto, y no pongáis mano en él, por librarlo así de sus manos para hacerlo volver a su padre. Versículo 23, sucedió pues que cuando llegó José a sus hermanos, todo eso estaba sucediendo antes de que él llegue a ellos. Cuando llegó José a sus hermanos, ellos quitaron a José su túnica. Subraya eso, quitaron a José su túnica, la túnica de colores que tenía sobre sí. No todos van a poder recibirnos, no todos van a estar felices por la bendición, la prosperidad espiritual que tú tienes en tu vida. No todos van a estar felices por verlo. Me hace recuerdo de David cuando él está llevando una comida, está llevando alimento a sus hermanos en la guerra, y ellos no estaban felices para verlo. No cada vez nuestros hermanos no van a recibir bien, pero le quitaron su túnica de diversos colores, que tiene mucho significado. Esta túnica que hemos visto de la bendición, los atributos de Dios y de su Padre. Pero la túnica representa la bendición que Dios le había dado a José, y habla del amor que el Padre sentía para José. Pero algunos van a tratar de quitar esta bendición de nuestra vida, quitar la bendición que nuestro Padre espiritual, o la herencia que nos ha dado, la herencia que tenemos. Y mira lo que dice, seguimos leyendo versículo 24. Y le tomaron y le echaron en la cisterna. Pero la cisterna estaba vacía, no había en ella agua. No había en ella agua. Y mira lo que sucede, algo tremendo. Algo muy interesante sucede aquí en el versículo 25. Y ellos, se sentaron a comer pan. ¿Qué? Se sentaron para comer pan, y hay que entender, lo acaban de echar en una cisterna, lo acaban de dejar allí, en un lugar vacío, en un lugar sin agua, donde él puede morir, y ellos se sentaron a comer pan. Muestra una vez más el corazón de sus hermanos. No hay remordimiento en sus vidas. Lo echaron a José en el pozo, en el lugar donde no hay agua, y ellos son capaces de sentarse y comer pan. Y es triste ver lo que sucede cuando alguien, una vez más, sus hermanos, no son capaces de resolver los problemas de envidia, de celos, de inseguridades que hay en su corazón. Eso es una palabra muy práctica para nosotros esta mañana. Necesitamos revisar siempre nuestro corazón para no permitir que esta envidia y celos y enojo puede entrar en nuestro corazón. Hay que cuidar mucho nuestro corazón, hermanos, especialmente, te digo la verdad y por experiencia, cuando ves a hermanos a tu alrededor siendo promovidos, siendo levantados como líderes, y tú, ¿y por qué yo no? ¿Y por qué yo no? ¿Por qué ellos sí y yo no? Y permitimos que la envidia y los celos y el enojo puede entrar en nuestras vidas. Una de las cosas que yo he tenido que aprender, y Dios sigue ayudándome a entender eso, es que en el ministerio cada persona tiene su lugar. El lugar donde Dios quiere enviarte y ponerte. Entonces quédate tranquilo
Cada persona tiene su lugar. Y cuando ves a tu hermano siendo levantado, promovido, gloria a Dios, porque significa que el reino de Dios puede estar avanzando, que pueden ser levantados para ser enviados a otro lugar. Hay un lugar para todos. Hay tanta necesidad en el mundo, hermanos. Hay tanta necesidad. Hay un lugar y un ministerio para todos. No tenemos que dejar y permitir que haya envidia, celos, inseguridades en nuestro corazón. Es una palabra muy práctica para nosotros esta mañana, que Dios quiere limpiarnos de cualquier envidia, de cualquier celos, de cualquier inseguridad. Porque estos celos, como en la vida de José aquí en sus hermanos, estos celos nos lleva a hacer cosas irracionales. Irracionales. Después de casi matar a su hermano, de echarlo en esta cisterna, este pozo, donde no hay agua, se sienten para comer pan. Se sienten para comer pan. Seguimos leyendo aquí, versículo 25. Se sentaron a comer pan, y alzando los ojos miraron, y he aquí, una compañía de ismaelitas que venía de Galad, y sus camellos traían aromas, bálsamo y mirra, e iban a llevarlo a Egipto. Yo solo tengo eso subrayado sobre mirra. La mirra nos habla de algo muy amargo. Algo muy amargo. Está hablando, es una referencia directa a las pruebas, a las tribulaciones, a los problemas que José va a tener que pasar en su vida para cumplir su llamado. Representa las tribulaciones en su vida. Mira lo que dice. Seguimos leyendo el versículo 26. Entonces Judá dijo a sus hermanos: ¿qué provecho hay en que matemos a nuestro hermano y encubramos su muerte? Venid y vendámosle a los ismaelitas, y no sea nuestra mano sobre él, porque él es nuestro hermano, nuestra propia carne. Y sus hermanos convinieron con él. Vemos de una cierta forma la autoridad que Judá empieza a tener entre sus hermanos, pero Judá en cierta forma estaba preocupado por su hermano para que no lo maten, pero ciertamente estaba interesado en la ganancia para ellos, la ganancia que ellos podían recibir. En vez de matarlo, vamos a venderlo, por lo menos podemos ganar algo, porque de todos modos es nuestro hermano, ¿verdad? ¿No? ¿Qué vamos a recibir nosotros? Estaba enfocado simplemente en el dinero. Gente en el ministerio, solo pensando en lo que ellos pueden recibir, ¿no? Entonces, sus hermanos estaban de acuerdo porque tenían sus ojos puestos en el dinero también. En el versículo 28, mira lo que dice el versículo 28. Y cuando pasaban los madianitas mercaderes, sacaron ellos a José de la cisterna y le trajeron arriba y le vendieron a los ismaelitas por 20 piezas de plata. Subraya eso, 20 piezas de plata. Y llevaron a José a Egipto. Subraya, por 20 piezas de plata. José valía 20 piezas de plata para sus hermanos. Toma nota que Judas también traicionó a Jesús por 30 piezas de plata. Hay una comparación directamente entre José y Jesús. Por eso te digo, es uno de los tipos y sombras más grandes de Jesús en el Antiguo Testamento. Vendido por sus hermanos, Jesús traicionado por Judas, que debería ser su hermano. Mira lo que dice, versículo 29. Después Rubén volvió a la cisterna y no halló a José dentro, y rasgó sus vestidos. Voy a terminar de leer el capítulo y vamos a ir terminando el programa para hoy. Pero después Rubén volvió a la cisterna y no halló a José dentro, y rasgó sus vestidos, y volvió a sus hermanos y dijo: el joven no parece. Y yo, ¿a dónde iré yo? En un momento vamos a hablar de eso. Entonces tomaron ellos la túnica de José y degollaron un cabrito de las cabras y tiñeron la túnica con la sangre. Y enviaron la túnica de colores y la trajeron a su padre y dijeron: esto hemos hallado, reconoce ahora si es la túnica de tu hijo o no. Y él la reconoció y dijo: la túnica de mi hijo es. Alguna mala bestia lo devoró. José ha sido despedazado. Entonces Jacob rasgó sus vestidos y puso cilicio sobre sus lomos y guardó luto por su hijo muchos días. Y se levantaron todos sus hijos y todas sus hijas para consolarlo. Subraya, mas él no quiso recibir consuelo y dijo: descenderé enlutado a mi hijo hasta el Seol. Y lo lloró su padre.
Y los madianitas lo vendieron en Egipto a Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia. Ahí estamos en la vida de José. En esta segunda sesión, él vendido por sus hermanos, llevado a Egipto, vendido a Potifar, y mañana vamos a empezar a ver lo que empieza a pasar en la vida de José en Egipto, estando en Egipto. Pero Rubén no estaba dentro de esta conspiración, no estaba ahí, se había apartado de sus hermanos mientras sus hermanos estaban conspirando contra José. Pero también nos habla una vez más de la falta de liderazgo en la vida de Rubén. Necesitaba él como mayor, como primogénito, necesitaba estar velando por su hermano José. Y los que somos hermanos mayores deberíamos estar velando, deberíamos estar cuidando y velando por los hijos menores, por las personas también que recién están viniendo y caminando con el Señor Jesús, para poder cuidarlos, para poder caminar con ellos. Pero Rubén sabía que él debía ser responsable por la vida de su hermano menor. Y vienen a su padre aquí, todos los hermanos, vienen a su padre con esta palabra de engaño. Y una vez más, cuán peligroso es tener envidia, celos, inseguridades, enojo no resuelto en nuestras vidas, nos lleva a hacer cosas horribles. Hay que tratar esta envidia, celos, las inseguridades en nuestras vidas. Cuán importante es hacer eso. Los hermanos de José tenían cosas en su corazón que necesitaban ser tratados. José tenía arrogancia y orgullo que necesitaba ser tratado. Cuán importante es tratar esta envidia, celos y enojo en nuestras vidas. Una vez más, ¿qué hacemos con nuestros sueños, hermanos? ¿A quién corremos para contar nuestros sueños? ¿Cómo reaccionamos nosotros cuando escuchamos los sueños de otros? Que este sueño que podemos ver aquí enseñarnos mucho en la vida de José, que nos da la capacidad de poder recibir y escuchar los sueños y el llamado y la visión de otras personas sin responder con envidia, sin responder con celos, sin responder con enojo en nuestro propio corazón. Entonces damos gracias al Señor Jesús por esta mañana, por la oportunidad de seguir compartiendo la palabra de Dios. Espíritu Santo, sella esta palabra en nuestros corazones, Señor. Gracias por enseñarnos. No queremos dar lugar, Señor, a envidia, celos y inseguridades en nuestro corazón. Queremos que tú puedes darnos, Señor, un pastor, un padre espiritual sobre nuestras vidas donde podemos ir. No queremos reaccionar, Señor, como los hermanos de José. No queremos reaccionar y lastimar a nuestros hermanos por la visión, por los sueños, por el llamado que ellos tienen. Y cualquier arrogancia o orgullo en nuestras vidas, Señor, trátalo para que podamos tener un corazón correcto delante de ti. Gracias por la revelación y las lecciones que podemos aprender en la vida de José. Ayúdanos hoy, Señor. Cuídanos, protégenos hoy en nuestras vidas, en nuestro trabajo, Señor, en nuestras casas, para que mañana en la mañana podamos regresar y seguir estudiando tu preciosa palabra. En tu nombre, Jesús, oramos. Amén.